¿Estás pensando en montar un PC para editar vídeos? Una de las preguntas más comunes que se hacen al configurar un presupuesto para esta tarea es si hace falta más CPU o más GPU. Es decir, si debemos priorizar el procesador o la tarjeta gráfica a la hora de hacer un presupuesto. No es lo mismo montar un procesador de 12 núcleos con una gráfica de gama media, que uno de 6 núcleos con una gráfica de gama alta, por ejemplo. En este vídeo, te ayudaremos a decidir entre procesador y tarjeta gráfica para que montes tu PC de la mejor forma posible. ¡Vamos allá! Los PCs para editar vídeos son máquinas más demandantes de lo normal. Evidentemente, a la hora de editar nos enfrentamos a una gran necesidad de recursos de hardware. Usamos varios medios, previsualizaciones, aplicamos efectos y a veces hasta nos valemos de la inteligencia artificial para mejorar un vídeo. Es imprescindible que tu procesador dé una buena base. Generalmente, se tiene la consideración de que el procesador es el componente prioritario para editar vídeo. Veremos que no es del todo cierto, pero precisamente se debe a los cambios de los últimos años. Históricamente, la CPU ha sido la gran clave. Por una parte, muchas veces se usa la renderización por CPU, lo que significa que el procesador tendrá toda la responsabilidad de este duro proceso. Desde luego, si ya sabes de antemano que vas a renderizar por CPU, las prioridades están más que claras, pero veremos cómo la renderización por GPU está volviéndose cada vez más importante. Dicho esto, hay que tener en cuenta que elegir la CPU no es tan fácil como comprar la más potente. El problema es que los programas de edición de vídeo no tienen por qué escalar bien el rendimiento respecto al número de núcleos del procesador. Es decir, que una CPU de 16 núcleos no tiene por qué rendir el doble que una de 8 núcleos, porque quizá el programa no sea capaz de aprovechar esos núcleos adicionales. Así, debemos elegir un procesador que sea equilibrado, es decir, que tenga un número de núcleos alto, pero que esta no sea la única prioridad. Que ofrezca un muy buen rendimiento por núcleo. Incluso si se aprovechan todos al renderizar, muchos efectos y partes del software podrían llegar al extremo de aprovechar solo un núcleo. ¿Y qué procesadores son mejores? La elección de CPU dependerá, en este caso, de qué hagas con la tarjeta gráfica. Sigue viendo este vídeo y descubrirás por qué. La tarjeta gráfica es mucho más importante de lo que piensas, sobre todo con CUDA como comentábamos, en los últimos años la tarjeta gráfica ha cobrado una importancia mucho mayor en un PC para editar vídeos. Esto tiene una sencilla explicación: la aceleración por GPU. Podemos aprovechar la aceleración por GPU principalmente en dos campos: la renderización, mediante el uso de un encoder que aproveche la tarjeta gráfica, y los efectos, ya que muchos están preparados para ser acelerados por GPU. La recomendación principal son las tarjetas gráficas de NVIDIA. El motivo es que estas cuentan con dos ventajas: los núcleos CUDA, que se aprovechan muy bien por parte de programas como Adobe Premiere Pro o DaVinci Resolve, y NVENC, que es el encoder propietario de NVIDIA, que consigue unos resultados increíbles. Los efectos de la aceleración por GPU pueden ser simplemente impresionantes. Por ejemplo, lo que mostramos son datos de Puget Systems en Premiere Pro con un vídeo 4K UHD. El uso de NVENC puede más que triplicar la velocidad de renderización. Respecto a la aceleración por GPU, te ponemos de ejemplo los efectos y transiciones de Adobe Premiere Pro que soportan esta característica. Vamos, que la tarjeta gráfica dedicada ha dejado de ser algo secundario y pasa a ser un complemento imprescindible. Sin embargo, nos encontramos con un gran problema, que comentamos en el siguiente apartado. Su precio. El precio de las tarjetas gráficas ha sido prohibitivo en los últimos años, aunque parece que poco a poco vamos mejorando, y las compañías se están viendo obligadas a reducir sus márgenes de beneficio, a consecuencia de la poca demanda debida a la crisis. Y de que la minería dio un gran bajón y los mineros se dedicaron a llenar el mercado de segunda mano con sus tarjetas gráficas. Dejando aparte el tema del precio de las tarjetas gráficas, hay que tener en cuenta que lo mejor es tener un equipo equilibrado, sin cuellos de botella.
Nuevamente, es imprescindible mantener un equilibrio en todas las elecciones de componentes que hagamos. De nada sirve tener una CPU sensacional, una tarjeta gráfica digna de los estudios Pixar y RAM por un tubo, si luego nuestro equipo tiene alguno de estos problemas. Placa base de baja calidad, con VRM insuficiente para aguantar nuestro equipo. Refrigeración mala, que provocará que nuestro procesador se caliente de más y reduzca su rendimiento con thermal throttling. Fuente poco confiable, que pueda acabar llevándose por delante todos los componentes, etc. ¿Y cuáles son las conclusiones sobre montar un PC para editar vídeos? La respuesta es siempre el equilibrio. Nuestra recomendación para editar vídeos en HD 1080p es partir de un procesador de 6 núcleos, una gráfica NVIDIA de 6 GB de VRAM, 16 GB de RAM en Dual Channel y una unidad SSD como almacenaje. Para ediciones en 4K partiremos de un procesador de 8 núcleos, una gráfica de al menos 8 GB de VRAM, 32 GB de RAM y un SSD como almacenaje. También podemos renderizar con menos recursos de los aquí recomendados, pero los consejos los hemos dado para que el rendimiento sea bueno, y no tengamos que esperar varias horas en que nos renderice un vídeo en nuestro programa de edición. Finalmente, hemos dado unas pinceladas de cómo mantener un presupuesto de PC para editar vídeos equilibrado. Es de suma importancia, porque por muy bien que escojamos la CPU y la GPU, un error en otro componente puede ser fatal. Para obtener la mejor configuración posible de forma personalizada, puedes preguntarme en los comentarios. Estaré encantado de ayudarte. No olvides suscribirte y dejar un buen like, de esta manera me animarás a subir más contenido como este. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.